Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. El gobierno denunció el pasado lunes que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, la ministra de Defensa, fueron hackeados con un programa espía denominado Pegasus, el mismo con el que presuntamente se espió a un grupo de independentistas catalanes el año pasado. El acceso a los móviles de Sánchez y Robles se produjo en las mismas fechas, entre mayo y junio del año 2021, en dos intervenciones en las que los espías extrajeron una cantidad considerable de información. Según informó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa convocada al efecto, del móvil del presidente del gobierno se extrajeron un total de 2,6 gigabytes en la primera intervención y de 130 megabytes en la segunda. Del teléfono de la titular de Defensa se extrajeron unos 9 megabytes. Los hechos han sido puestos en manos de la Audiencia Nacional para que se abra una investigación que esclarezca lo ocurrido. Por ahora, el Ejecutivo afirma que su denuncia es fehaciente, no suposiciones, y esto es textual. Bolaños aseguró que por el momento se desconoce si otros terminales del resto del Ejecutivo podrían haberse visto afectados, por lo que sigue en marcha la investigación por parte del CNI. El ministro insistió en que se trata de un ataque externo, y esto también es textual. No apuntó a ningún país en concreto, pero sí quiso dejar claro que ningún organismo estatal, como el CNI o la Policía Nacional, estaban involucrados. El espionaje a Sánchez y Robles llega en un momento en el que se habla mucho de espías en España, y más concretamente del programa Pegasus, un software especializado desarrollado en Israel que permite infiltrarse en teléfonos móviles de última generación, escuchar sus llamadas de voz e interceptar una amplia gama de datos. Fue Pegasus la herramienta utilizada para espiar a los líderes del separatismo catalán, un caso aún candente que ha puesto al gobierno contra las cuerdas a lo largo de la última semana. Sánchez incluso tuvo que agachar la cabeza en las Cortes ante los diputados de Esquerra Republicana y Bildu, que le acusaban de haber ordenado él mismo esas escuchas. Para amansarles, les hizo una serie de concesiones muy polémicas por lo demás, entre ellas permitir la entrada de Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Con las nuevas revelaciones, el escándalo de las escuchas escala unos cuantos grados y plantea algunas preguntas incómodas. Si tan fácil ha sido acceder al móvil del primer ministro y del ministro de Defensa, hay que cuestionarse en manos de quién está la seguridad nacional. Y no solo eso, ya que el propio gobierno ha reconocido que la intromisión viene de fuera, urge saber de dónde exactamente. En este punto se amontonan las incógnitas. ¿Ha sido acaso una potencia extranjera? Si es así, ¿qué potencia extranjera en concreto? ¿Quizá Marruecos? ¿Y eso explicaría el cambio radical de postura sobre el Sáhara Occidental de hace menos de 2 meses? Pues bien, para abordar este tema, que es del máximo interés, como podéis ver, nos acompaña hoy en la Contracrónica una contracrónica especial hecha desde Barcelona. Nos acompaña Jano García. Con él trataremos de descifrar las claves de este espinoso asunto. Os prometí ayer que si teníamos tiempo, Jano y yo en Barcelona, después de hacer la presentación de nuestro libro, haríamos juntos un programa. Y hemos tenido tiempo, eso sí, ya a altas horas de la noche, que es cuando estamos haciendo este programa, porque después de la cena nos hemos ido a cenar con unos cuantos contraescuchas y Jano escuchas. He tenido que separar, eso sí, arrancar de los brazos de una barcelonesa a Jano, no se llamaba Guinidilda, pero no diré el nombre, para meterla aquí en la habitación de este hotel en el que estamos, una calle muy concurrida de Barcelona, la calle Muntaner, y esta tarde cuando hemos llegado he pensado, bueno, me van a dar el programa, pero claro, a esta hora apenas hay tráfico, así que se escuchará muchísimo mejor. Bien, pues como acabáis de escuchar en la introducción, vamos a hablar Jano y yo de lo que está hablando prácticamente toda España, de lo que está hablando por lo menos todos los periódicos de España, de este espionaje del que ha sido objeto el presidente del gobierno y también la ministra de Defensa, y que sigue escalando. Por ejemplo, lleva, y lo estoy viendo ahora mismo, el Confidencial en estos momentos, un artículo suyo exclusivo en el que dice textualmente: atribuyen a Rabat una lista de 10.000 teléfonos a infectar, 200 de ellos españoles. Bien, la tesis, por lo tanto, de que este ataque externo que denunciaba Bolaños el otro día venga de Marruecos
crece. Pero antes de nada, voy a presentaros, no hace falta que os lo presente, pero bueno, voy a introducir en el programa a Jano, que le tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas, Jano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Eso que has dicho es fake news, ¿eh? Lo que has empezado. No lo de Pegasus. Lo de Pegasus, respecto a la dama lo de Pegasus, esa que... Lo de Pegasus no es no, fake lo de news. Pegasus, ojalá fuese fake news, porque desde luego que es bastante grave. Bien, supongo que habrás seguido algo, toda esta gran movida que estamos teniendo en España. Yo creo que es lo más grave que ha sucedido, pues por lo menos te diría que en el último año, porque aquí todos los días, todas las semanas hay algún politiqueo menor, pero encontrarnos con una gran historia de estas no es tan habitual. No, desde luego, además, ya has dejado caer una clave, ¿no? Y es, ¿quién ha sido? O sea, suponiendo, porque hay muchas preguntas que están en el aire. Todo esto empieza con la cuestión del espionaje a los secesionistas catalanes, que el gobierno dice que se ha hecho bajo una orden judicial, por lo tanto de forma legal, y a partir de ahí se crea ese gran escándalo, y entonces ahora sale el gobierno diciendo que en mayo del año pasado se espió a Pedro Sánchez y a Margarita Robles, es decir, al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, que no son cosas menor. Y te enteras casi un año después. Lo cual ya nos deja la primera pregunta, y es ¿qué clase de seguridad tenemos en este país si eso es así? Segundo, la primera incógnita que debe resolverse cuanto antes, y ahí no hay que preguntar al extranjero, hay que preguntar ¿aquí? al propio gobierno. ¿Quién está al cargo de esto? Porque claro, o sea, ¿cómo puede ser que el presidente del gobierno tenga su móvil infectado durante un año? Es que parece surrealista. Bueno, lo tuvo no durante un año, lo tuvo que te durante enteres un año después. Unos días, durante mayo, junio del año pasado, pero aún con todas, que tú te enteres, siendo el presidente del gobierno, que le han infectado el teléfono con un programa que tú conoces bien porque el propio Estado en España lo tiene. Dice haberlo utilizado para espiar a los secesionistas. Bueno, y que lo tienen los servicios de inteligencia para hacer cosas propias de servicios de inteligencia. El programa Pegasus, que está desarrollado por una compañía israelí, está pensado y solo se vende a gobiernos para que lo utilicen, pues, para evitar atentados terroristas y demás. En España sabemos lo que es el terrorismo. Hace no tanto tiempo tuvimos un atentado terrorista bastante gordo aquí en la misma Barcelona, no muy lejos de donde nos encontramos, y bien es normal que el CNI disponga de ese tipo de herramientas, pero significa también que conoce cómo funcionan, que tarden un año en hacer un barrido para detectar que el presidente del gobierno y la ministra de Defensa tenían ese programa infectado y que se han llevado 2 gigas y pico de datos, que puede haber de todo. Claro, y ahí también viene esa pregunta. Comentabas tú lo que lleva el Confidencial. Marruecos. ¿Podría esto responder a algo que todavía yo sigo sin comprender, y es el cambio de postura tan repentino en cuanto a la cuestión del Sáhara? O sea, claro, es que aquí hay tantas incógnitas, pero la principal es quién ha sido el responsable de espiar al presidente del gobierno español, que esto ya a uno le gustará más Sánchez, a otro le gustará menos, es una cosa secundaria, y quién ha investigado a la ministra de Defensa del gobierno español. ¿Quién ha espiado, perdón? ¿Quién ha infectado esos teléfonos móviles? Si esto no tenemos respuesta, dices, bueno, es verdad, es mentira, no lo sabemos, no sabemos quién ha sido, no sabemos realmente qué tipo de información es la que tienen los que han infectado ese teléfono. Entonces, claro, se abren multitud de incógnitas y a partir de ahí, pues si dices Marruecos, bueno, pues es que esto es una cosa tremendamente grave. Bueno, hay indicadores o indicios indirectos que apuntan hacia Marruecos. El primero y fundamental, yo creo, y lo comentaba ayer, no hace 2 días, en la contra en directo, era que realmente lo que es España no tiene enemigos en el extranjero, tiene aliados muy cercanos como nuestros vecinos europeos, es decir, Portugal y Francia u otros países europeos, países con los que la relación puede estar más o menos enfriada, pero que son en esencia aliados como los Estados Unidos, o directamente países con los que hay una relación cordial pero lejana, qué sé yo, la relación de España con Tailandia, pues bueno, con Australia. Son países lejanos con los que hay algo de relación comercial y poco más. Podríamos pensar en Rusia, pero Rusia no creo que se preocupe demasiado por Pedro Sánchez, teniendo a Angela Merkel, a otras Joe Biden. Preocupaciones mayores, sí. Claro. Entonces, realmente la principal preocupación estratégica del Estado es Marruecos. Y tengo otra cosa, también publicada en este caso por el Confidencial, como antes, que nos dice que esto es una información ya, no es una hipótesis, ni una especulación. Esto está en la Audiencia Nacional y ha empezado ya la investigación. Entre el 19 y el 39 de mayo fue el espionaje a Sánchez con Pegasus, se produjo tras su visita a Ceuta. Sí, un día después justo. Claro, hace un año es cuando sucedió aquello del asalto a la verja de Ceuta, que tanto nos dio que hablar en su momento. Bien, Pedro Sánchez se dirigió en helicóptero, bueno, tuvo que ser en helicóptero porque en Ceuta no hay aeropuerto, porque no cabe, no por nada,
y recuerdo las imágenes que se le veía allí. Fue entonces. Bien, no sé, ya sabes aquello de verde con asas, ¿no? Parece casi puesto a huevo. Viene a Ceuta, que es una ciudad que el régimen marroquí siempre ha reclamado como propia, y nosotros, entre tanto, ponemos a funcionar el Pegasus. Con esto no estoy diciendo que viniese de ahí, porque no ha quedado probado, pero caray, esos indicios quizás por donde debería empezar a investigar el CNI y la Fiscalía, bueno, en este caso la Audiencia Nacional, ¿no te parece? Sí, bueno, de hecho, los servicios de inteligencia españoles ya apuntan que son servicios secretos de un país extranjero, con la intención de desestabilizar a España. No hace falta ser muy inteligente para saber, como bien tú decías, cuáles son los enemigos de España. Y en esto es evidente que son indicios, bien, no lo sabemos, no podemos afirmarlo, habrá que esperar, pero desde luego que es lo que deberíamos estar preguntándonos, y es lo que debería estar no solo el CNI, sino todo el gobierno investigando y dar con esa respuesta lo antes posible, porque si no nos encontramos ante una situación y es primero, ¿cómo es posible, repito, que una vez has tenido los teléfonos infectados te enteres un año después? Bien, otra pregunta más. Que también eso ya es tremendamente grave. No, pero Jano, para que veas que aquí hay más preguntas. Bien, nos hemos enterado, o se ha enterado el gobierno, esto es lo que nos ha dicho, desde luego nos han hecho saber ahora que es... Pero es que, claro, es que también el problema, y perdona, Fer, que te corte, es que el deterioro de las, podríamos decir, instituciones en España es tan grande que ya incluso uno se plantea, bueno, ¿y esto no será una cortina de humo para taparlo del espionaje de los secesionistas y así cortarle la cabeza a la actual directora del CNI, que es lo que han pedido los secesionistas y aliados del gobierno español? Es que, claro, llegamos a un punto que al final dices, es muy complicado saber y poder discernir si realmente estamos ante una cortina de humo, si esto es ciertamente, como todo apunta, un espionaje por parte de Marruecos, cómo el gobierno ha estado durante tanto tiempo, según ellos, sin saber que habían infectado el teléfono del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Entonces, claro, son muchísimos interrogantes que, como hemos perdido esa credibilidad en las instituciones, pues ya, claro, el ciudadano español es que ya prácticamente no se cree nada. Bueno, ahí es donde quería yo llegar exactamente. ¿Por qué nos hemos enterado? Estas cosas de alto secreto, ¿por qué? A mí, que soy un simple ciudadano, he tenido que enterarme, y como yo, pues 47 millones de personas, que el presidente del gobierno fue espiado hace un año. Podremos pensar que es un gobierno muy transparente, un gobierno que solo dice la verdad, pero es que con el de Pedro Sánchez lo que podemos constatar por otros casos es que es lo contrario, es que es la antítesis de la transparencia y la antítesis de la verdad. ¿Por qué de pronto les ha dado este ataque? ¿Por qué han mostrado este empeño en montar un escándalo? Porque no se habla de otra cosa en España desde hace 3 días. Puede ser como cortina de humo para tapar el escándalo previo de las escuchas a los líderes independentistas. Pues es una posibilidad, pero es que en este caso tampoco había tanto que tapar, lo reconocieron. En el caso de que esas escuchas se produjesen, eran escuchas que tenían su autorización judicial tal y como dijo el propio Bolaños, y que además pueden tener hasta su justificación moral en tanto en cuanto algunos de esos líderes habían dado un golpe de Estado hace 5 años, ¿no? Estuvieron presentes en algo que puso a la Constitución y al Estado contra las cuerdas. Así que le pueden buscar una justificación moral y política y además una justificación legal. Bien, se detectó como una amenaza y se les procedió a escuchar, nada más. Claro, pero eso también, o sea, nos han dicho que es legal, nos han dicho que hay una orden judicial. Luego, ¿para qué necesitan cortinas de humo? Pero la cuestión es, ¿la hay? O sea, ¿sabemos que eso es así 100%? Dijo Bolaños el otro día que siempre que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, emplea Pegasus, lo emplea y pone escuchas, evidentemente, a ciudadanos españoles, como es el caso de Torrent o cualquiera de estos independentistas, mal que les pese, todavía son ciudadanos españoles. Sí, no, claro. Necesitan... Se le presupone, claro, obviamente, al CNI que actúa. Claro, pero es otro interrogante. Y luego la cuestión que comentabas tú. Dices, vale, no es necesario porque es comprensible y además es que es el trabajo que tiene hacer un servicio de inteligencia de un Estado, que esto podríamos debatirlo en profundidad, pero al fin y al cabo un servicio de inteligencia tiene que dedicarse a este tipo de prácticas y sobre todo a estas cuestiones cuando estamos hablando de qué es lo que ocurrió en Cataluña y sobre todo la reiterada voluntad por parte de los que conformaban el aparato secesionista en Cataluña de volverlo a hacer, ho tornarem a fer, que es lo que decían continuamente. Entonces, vale, tiene todo el sentido del mundo que eso sea así. ¿Qué pasa? Repito, como son aliados del gobierno, ¿no será que justo esto ahora
sirva para decir, bueno, mira, es que como a nosotros también nos ha pasado, y es un escándalo mayúsculo, que lo es, que la seguridad del presidente del gobierno español y la ministra de Defensa también hayan sido infectados y no hayamos tenido constancia hasta un año después, vamos a cargarnos a la actual directora del CNI. Y así, porque no lo sabemos, puede ser que ha habido como un pacto, entre comillas, entre los secesionistas y aliados del gobierno. Es que esto lo hemos olvidado y lo hemos normalizado en este país, pero no hay que olvidar que el gobierno de España, ahora mismo, dentro del gobierno español, hay una parte que quiere destruir la nación española. Entonces, a partir de ahí, dices, bueno, me puedo creer cualquier cosa, y más de un gobierno como este que es capaz de todo. Está ahí todo perfecto, está claro, pero ¿crees que a Rufián le va a valer esa explicación? De sí, bueno, mira, Rufi, nosotros te espiamos, pero también nos han espiado a nosotros. Pero es que serían dos espionajes de naturaleza distinta. Nosotros nos han espiado desde fuera, alguien muy malo. Eso sí, a vosotros os hemos espiado nosotros y tenemos aquí la orden judicial. Ya, y pero no ahí pueden exculparse. No os habíamos dicho nada. Pueden exculparse de, no, esto fue una cosa del CNI, nosotros no teníamos... O sea, bueno, me refiero... A ver, es que aquí hay dos cosas también que hay que dejar muy claro. Pues primero, que el CNI depende del gobierno. Claro, pero a ver, aquí lo que se trata es de vender, y lo tiene muy difícil, tanto el secesionismo en Cataluña como lo que ocurre también en el País Vasco. Y es que tienen que jugar... Hay dos puntos, ¿no? Hay como dos RCs. Uno, el RC que viene a Cataluña y les dice, nosotros estamos luchando por la independencia. Y el RC que va a Madrid y se sienta con el gobierno y pacta con el gobierno. Entonces tienen que jugar la baza de, sin desestabilizar, que es lo mismo que pasa con los vascos, los secesionistas vascos, es nosotros luego cuando llegamos a nuestra tierra tenemos que venderles el rollo de que nosotros, por supuesto, que estamos en contra de este gobierno, en contra de España, en contra de la Constitución. Pero a su vez saben que este gobierno es lo mejor que les podía pasar. Y esto lo reconoció el propio Arnaldo Otegi. O sea, no es una cosa que estemos diciendo en plan, no, yo creo, no, reconocido por ellos. Porque sacan muchísimos más beneficios. Entonces tienen que crear esa ficción, que es lo mismo que Podemos, de nos enfadamos mucho, nos estamos enfadando muchísimo, vamos a romper esta alianza de gobierno, pero en el fondo saben que romper la alianza de gobierno es perjudicial para ellos. Entonces, claro, estamos dentro de un juego político, un juego que veremos si al final esa información que sale confidencial o no, realmente ha sido Marruecos. O sea, estamos en un juego político nacional e internacional. Y todo esto se mezcla con ese deterioro de credibilidad por parte de las instituciones, especialmente del gobierno. Entonces, a partir de ahí, nos encontramos ante una crisis que desde luego que es muy importante. Pero lo de esta gente ya había quedado más que resuelto, ¿no? La semana pasada les metieron a los de Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, ¿no? El asunto ya había quedado cerrado, había venido Bolaños a Barcelona, a poco menos que tirarse por los suelos, se le hizo la alfombra aquí a los de Esquerra para pedir perdón. Sí que no entiendo muy bien a qué vino lo de este lunes, que era, por cierto, festivo en la Comunidad de Madrid, y armar el escándalo que ha armado. Yo realmente estoy algo confuso, como estaba confuso cuando hace mes y medio este hombre, Pedro Sánchez, decidió cambiar la política española respecto al Sáhara de medio siglo. Ojo, respecto a un territorio cuyo administrador formal es España, en tanto en cuanto es la expotencia colonial. Administrador, ya sé que hay que ponerlo entre comillas porque no administra nada allí, pero sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, porque fue antes una colonia, bueno, concretamente una provincia, llegó a ser una provincia del Sáhara español, pero bueno, que tiene, digamos, cierta responsabilidad histórica con los saharauis y con el propio Sáhara. Vamos, que al Estado español lo que pase, qué sé yo, en Guinea-Bissau o en Mozambique le da igual, pero lo que pase en excolonias africanas, como puede ser el Sáhara o Guinea Ecuatorial, pues no tanto. Pero concretamente en el Sáhara Occidental, que no ha sido descolonizado del todo. Lo que apoyaba todos los gobiernos, el de Suárez, el de Calvo Sotelo, sí, siempre era la misma el de línea. Felipe González, el de José María Aznar, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el de Mariano Rajoy, nosotros estamos con la línea de Naciones Unidas, que se celebre un referéndum. Aunque cada vez era ya más difícil celebrar ese referéndum, ¿vale? Pero mientras Naciones Unidas no cambie de criterio, nosotros tampoco lo haremos. Y ese es el Nada criterio más. también del gobierno de Sánchez, que lo llevaba incluso en su programa también. Correcto. Claro que... Pues, entonces, vale, otra incógnita. Supongamos que esto realmente ha sido el gobierno marroquí, el que ha infectado el teléfono de Pedro Sánchez. Y con los datos que ha extraído ese teléfono, chantajea al presidente del gobierno español y provoca que haya ese cambio tan radical de postura. Bueno, es que entonces sería ya el colmo de la gravedad.
O sea, ya estaríamos hablando de algo que, claro, ahora nosotros, como digo, hay muchas preguntas, muchos interrogantes y muchas incógnitas que no tenemos la respuesta. Y por eso, tú decías, estoy confuso, y es verdad, y es que te faltan respuestas a muchas preguntas que son fundamentales. Pero es lo que deberíamos estar investigando a fondo. Es decir, ¿quién ha sido el que ha infectado el gobierno, el móvil y ha hackeado el teléfono móvil del presidente del gobierno español? ¿Con qué intenciones? Porque es que Hombre, evidentemente los Sáhara, hackeos generalmente suelen tener intenciones perversas. No, pero esto del Sáhara ha tenido todo tipo de consecuencias. Una de ellas, pues, la traición misma a los saharauis, ¿no? A quienes los españoles, el gobierno español concretamente, los españoles le siguen apoyando por regla general, pero por lo menos a los civiles. Y aquí ya sabes que siempre ha habido niños saharauis en España y siempre ha habido mucha solidaridad con todos los saharauis. No solo a los saharauis, sino los problemas que ha levantado, innecesarios en el peor momento del mundo, que es cuando Putin entra en Ucrania y se ha puesto el gas por las nubes, con nuestro principal proveedor de gas. Es decir, que este espionaje, si realmente es de donde se sospecha que es para que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones con urgencia. Pero con urgencia para dentro de 2 meses, vamos. Por eso, que teniendo en cuenta esa gran incógnita, porque suponiendo que lo que se sospecha, la información que tenemos hasta ahora, todavía sin confirmar, y es que haya sido Marruecos, desde luego que esto es un antes y un después, ya no solo del gobierno español, sino de la propia nación española. O sea, es que estamos hablando de algo que es tremendamente grave y, por supuesto, un presidente del gobierno que claudica ante un chantaje y que hace pagar a los españoles, hablabas del gas, el cabreo con el principal proveedor de gas español, que es Argelia, y que Argelia ahora se vaya a ir por la vía italiana y encima los ciudadanos tengamos que pagar las consecuencias de eso. Y que todo esto, que evidentemente entonces ya sabía el gobierno y no había informado, comunicado al resto de la nación, se saca ahora. Claro, es que hay tantas incógnitas, Fer, que es realmente muy complicado poder hacer un juicio completo del asunto, porque lo que tenemos ahora sí son hechos, ¿vale? Dicen que se ha infectado el teléfono de Pedro Sánchez y de Margarita Robles con el programa este. Pero no sabemos quién, no sabemos qué datos han extraído, no sabemos por qué, no sabemos realmente desde cuándo lo sabían. O sea, es que claro, son muchas incógnitas que las respuestas son fundamentales, porque no son respuestas menores. Nos han dicho cuántos datos, nos han dicho que son sí, 2 sesiones. No el contenido. Claro, pero son datos suficientes como para albergar mucha información muy comprometida. Y 2 gigas y Tenemos pico, ¿no? 2 gigas con 6 en la primera intervención y en la otra creo que 130 megabytes. En la primera, 2 gigas con 6 de datos. Es que estamos hablando que ahí entran fotografías, pero un montón de ellas. Ahí entran vídeos, ahí entran todo tipo de documentos que pasarán por el teléfono del presidente del gobierno. Es decir, que pueden ser documentos de alto secreto. Seguramente sean documentos de alto secreto. Documentos militares o de cualquier otra cosa, vamos. Es decir, un tipo de información a la que dentro de España apenas puede acceder gente y, por supuesto, fuera nadie puede acceder. Y que están en manos de Dios sabe quién. Por eso, que veremos a ver, porque ya es muy grave que se haya infectado los teléfonos del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, y que también nos digan, no, mira, lo decimos un año después. Dices, hombre, pero oiga, ¿cómo puede ser esto? O sea, primero ya es que solamente el hecho que se haya infectado los teléfonos, se haya conseguido hackear el teléfono del presidente del gobierno español y haya tardado tanto tiempo en darse cuenta, eso ya es una cosa muy grave. Solamente ese hecho. Pero es que aparte luego la gravedad va increciendo cuando vas preguntando, bueno, ¿y quién ha sido? Porque dice, no, esto ha sido una cuestión del exterior, servicios secretos, que ya habla así en esos términos el gobierno español, servicios secretos extranjeros. ¿Qué enemigos tiene España? Porque tú comentabas Rusia, ¿no? Que muchas veces se suele nombrar, no, esto, Rusia. ¿Pero qué interés tiene Rusia con Pedro Sánchez? Ninguno. O sea, tiene problemas mucho más importantes. Antes que centrarse en Pedro Sánchez, lo haría pues, en el gobierno alemán, por poner un ejemplo, en Europa, obviamente en Estados Unidos. Entonces, claro, dices, ¿qué enemigos tiene España? Y siempre pensamos en nuestro enemigo, que es real, aunque no nos guste, que es Marruecos. Y a partir de ahí, si justo coincide esto se infectó un día después de la visita de Pedro Sánchez a Ceuta, dices, bueno, es que son demasiadas, que de momento, vale, no podemos confirmar ni afirmar al 100% que sea así, pues son demasiadas sospechas. Y si esto ocurre, ya es gravísimo, y si luego encima esto supone un cambio de posición, como el caso del Sáhara, pues todavía muchísimo más que lo que tú decías. Esto es que tiene que ser
elecciones, pero ya no una cuestión gubernamental, sino también de la propia nación española. Decir, oiga, aquí hemos sufrido un ataque moderno, que hoy en día es con estas cosas de los hackeos y demás, pero que han cambiado por completo el tablero geopolítico. Bueno, y hay otra cosa importante. Aquí han tratado de tapar un fallo, el tema con el de los independentistas catalanes, con otro fallo. Es normal que en el CNI estén disgustados, muy disgustados, por revelar de manera tan temeraria un fallo en la seguridad nacional. A ver quién se fía ahora. Que no sabrán. Claro. Y si tienen, qué sé yo, fotos comprometidas, no solo de Pedro Sánchez, sino de cualquier ministro o ministra, o información comprometida del rey, que pueden hacerla pública. Sí, no. Y aquí no estamos hablando, la gente ya sabéis que en Twitter tiene mucho ingenio, ¿no? Y estaban diciendo que eran ese tipo de fotos cargaditas que la gente se envía con sus parejas. No, eso es lo de menos. A ver, bueno, sería la verdad la risión que saliesen fotos de ese estilo de Pedro Sánchez o de algún ministro. No, estamos hablando de información muchísimo más comprometida, con la que sí puedes chantajear. Claro, eso sería una cuestión superficial para el entretenimiento y jijaja en Twitter, pero no sería la gravedad del asunto. Ojalá todo lo que hubiese conseguido obtener esos servicios secretos extranjeros fuesen fotos picantonas, por decirlo de alguna manera, en el peor de los casos. Pero claro, es lo que tú comentabas. En el teléfono del presidente del gobierno seguramente hay documentos que son secretos y que no conocen ni siquiera los ciudadanos españoles, y solamente una parte muy pequeñita, como tiene que ser, de lo que son los servicios de inteligencia del gobierno del Estado español. Pero claro, si esto que estamos hablando ahora nos quedamos en precisamente, que puede ser el problema, en la cuestión superficial, ya tampoco sabemos si realmente esto es... Bueno, mira que nos han pillado con la cuestión del espionaje, que efectivamente, como tú comentabas, se puede explicar y justificar desde el ámbito político, desde el ámbito moral. Pero tú estás tapando un error con todavía decir, mira si somos débiles y mira si tenemos poca seguridad en nuestro país, que el presidente del gobierno español también ha sido infectado por el programa este. Y dices, pero esto cómo puede ser, ¿no? No, bueno, les estás dando de una manera un montón de pistas. A todo el que quiera hacer daño al país es, oye, que son unos chapuzas. Que esto lo hackeamos en 2 tardes. Que no hay problema, que hasta les podemos atacar, que no van a saber ni dónde tienen la mano izquierda ni la derecha. Claro. El CNI ya ha protestado o ha dejado ver su malestar, porque aun en el caso de que efectivamente no lo hubieran detectado, que eso tampoco lo sabemos, tenemos que creer a Bolaños. Es que por eso te digo que hay muchas cosas que dicen, no, la respuesta la da Bolaños, ya, pero a ver, ponte tú a creer ahora a Bolaños. No puede ser que lo detectasen, si esto fue, como decía aquí El Mundo, fue el día 19 de mayo, el 31 de mayo, que lo descubriesen el 2 de junio, vale, y se callaron. Pero bueno, encima no vamos a decir que nos han pinchado un teléfono, pero que se lo guardasen un año para soltar como tinta de calamar en el momento en que se encontrasen con problemas. Problemas que tenían que ver con el mismo programa, con el tal Pegasus de tal manera que sobre un problema gordo echas un poco de tinta de calamar, ¿vale? Sí, que lo que te genera es otro problema más gordo todavía. Absolutamente. Es un poco lo que te decía, lo del Sáhara. Yo decía, no veo ninguna ventaja cuando esto sucedió hace mes y medio, que lo dije aquí en la misma contracrónica y en el directo y allá donde me lo habéis preguntado. Dije, no veo ninguna ganancia, o veo ganancias muy inciertas a cambio de perjuicios muy claros e inmediatos. Sí, bueno, acuérdate la carta que envió el presidente del gobierno. Y luego también por parte del gobierno se hacían declaraciones. No, es que IZ, yo recuerdo una carta que hizo público el gobierno marroquí. Efectivamente, sí. En un castellano torturado, que estaba traducida con los pies. Sí, y además, luego salió, recuerdo, IZ y decía, no, es que Marruecos ha renunciado a Ceuta y Melilla. Y dice, pero vamos a ver, oiga. O sea, una carta no es un acuerdo. No lo es. Por mucho que usted lo quiera hacer pasar como tal. Y entonces, a partir de ahí, la gran pregunta es, vale, ¿qué está pasando realmente? No lo sabemos, Fer. No tenemos realmente ni idea. Pero bueno, el hecho es que nos ha regalado un escándalo que no esperábamos, eso es lo cierto. No, yo sinceramente os lo digo, no pensé que el gobierno nos fuese a dar una sorpresa. Iba a decir desagradable, pero es que va un poquito más allá de desagradable esto. Una sorpresa que en cierta medida es algo que ni en el peor de los escenarios nos hubiéramos imaginado, que iba a ser el gobierno el primero en reconocer sus propios fallos, y unos fallos tan grandes, solo para tratar de reconciliarse, no sé de qué manera,
con los independentistas catalanes, a los que creo yo que ya los tenía más o menos, y a los nacionalistas en general, a Bildu, los tenía más o menos convencidos. Y lo mismo con sus socios de gobierno, porque al final es Podemos el que estaba detrás de que, bueno, y está detrás desde el principio el núcleo de investidura, de que se lleven bien, de que es la única España posible, el único proyecto de país, que el que representan Vox y el PP, pues no tiene mucho futuro. No sé, Jano, tú cómo lo ves, pero vamos, se han metido en un lío sin ninguna necesidad, bueno, un lío tras otro. La política es la gran ficción. Y dentro de esa gran ficción, ellos tienen que vender Esquerra y demás cuando están aquí, que ellos todavía están luchando contra el gobierno español opresor y la independencia. Entonces, dentro de esta gran ficción también entra esa gran ficción que nos querían hacer creer de que no, Marruecos ya no va con esa idea del gran Marruecos, como si estuviesen haciéndonos un favor. Es todo muy delirante y desde luego que hay muchísimas preguntas que todavía no conocemos las respuestas y hasta que no las sepamos, pues estamos en veremos. Desde luego, ya solamente con la información que hay es algo tremendamente grave y habrá que esperar para conseguir saber realmente qué está pasando y cuáles son los motivos que podrían ayudarnos a comprender muchísimas cosas, como por ejemplo la cuestión del Sáhara, que yo también pienso, igual que tú lo comentaste en tu podcast, yo cuando hablé del asunto lo mismo, es que no se entiende. Es que te dicen, no, pero es que hemos conseguido que renuncien a Ceuta y Melilla, cosa que cualquiera que conozca la naturaleza del régimen marroquí no lo va a hacer nunca, porque la concepción esta que tienen del Gran Marruecos, ellos lo dicen abiertamente. Y aún así, o sea, que me estés vendiendo como un gran logro, es que mira, respetan lo que es nuestro, pero vas a ver, ¿qué hay en eso, no? Entonces, claro, son tantas cosas que quizá a través de esto, pues vamos conociendo más detalles, no lo sé. Bueno, nosotros vamos a ir marchándonos ya, es muy tarde, no os decimos la hora, pero es muy tarde en Barcelona. Al final, entre la presentación, las firmas, la cena, el paseo que nos hemos dado, Jano y yo de vuelta hasta el hotel, pues nos han dado las tantas. De hecho, habréis comprobado que los más tempraneros, los que escuchéis la contracrónica nada más salir, pues hoy ha salido algo más tarde, como no podía ser de otra manera. Pero ha estado muy bien la presentación. Ha estado muy bien, te ha gustado, ¿no? Ha estado muy bien. Hemos estado firmando hasta casi las 11 de la noche. Sí, la verdad es que ha estado fenomenal, la gente muy simpática, muy agradecida y como siempre no nos dejamos a nadie sin firmar. A nadie, y había una buena cola, hay fotografías y vídeos que atestiguan la cola que teníamos, que era no solo larga sino más ancha. Yo cuando la he visto al principio digo, bueno, vas a ver, vamos a estar aquí hasta mañana y casi poco más y nos da el día siguiente, ¿no? Pero bueno, toda la gente encantadora, la verdad es que... Hombre, qué menos que toda la gente que viene a verte y luego aparte te lee, te escucha y encima está más de 1 hora y pico haciendo cola para... Por desgracia solo les puedes atender, estar con ellos 4 o 5 minutillos, porque claro, hay tanta gente, pero que menos que no irte, que es lo que hacemos, no irnos, hasta que no está todo el mundo con su libro firmado. Y su foto hecha, porque esto de firmar libros hace unos años, pues firmabas y ya está, pues y dabas la mano, pero ahora no hay tipo que venga o tipa que no quiera además hacerse una foto, lo cual está muy bien y yo encantado, y en todas las fotos hago chorradita y tal, y pongo... Has venido en Bermudas, me ha preguntado mucha gente, me ha dicho, pero Fer va a ir a la presentación en Bermudas, y yo les he dicho esa frase tuya, que claro, es que no sé si los conocen los contraescuchas. Fer se pone las bermudas el 15 de abril y pase lo que pase, no se las quita hasta el 15 de octubre. Salvo causa de fuerza mayor. No. Fuerza mayor le hace un entierro, ¿vale? No, ni siquiera una boda. Una boda no, pero si es un entierro, sí, ahí me pongo el pantalón largo. Pero si no, de 15 de abril a 15 de octubre voy en pantalón corto. Y hablando de documentos gráficos y de fotografías, yo tengo una fotografía el otro día cuando comimos con Alberto Garín. Sí, que estaba cayendo la del pulpo en Madrid. Que yo cuando te digo, pero Fer, tú no miras el tiempo antes de salir. Y dices, no, es que ya es más del 15 de abril. Mira el calendario, me congelé luego en la bicicleta. Tenías que ver por el Retiro, creía que me moría. Qué frío pasé. Claro, esto era el 16 de abril, debía ser. Sí, fue muy poquito. Y además se puso hoy en Barcelona, a ver, tampoco es un día veraniego ni mucho menos. No, pero ha hecho muy buen tiempo. Algo de fresquete, pero se está muy bien y se puede ir perfectamente en pantalón corto, perdón. Luego otra cosa, hemos cenado en un sitio estupendo, el Paseo de la Bonanova, donde nos han puesto una pizza de jamón que estaba de morirse. Estaba muy buena, sí. No es por nada, ¿eh? No, os lo recomiendo si me acordase del nombre. Pero bueno, está en el Paseo de la Bonanova al lado de la Plaza de la Bonanova, lo cual no tiene pérdida. Era Bona no sé qué, porque además llevaba el nombre. Nova no sé qué. Sí, bueno, estaba estupenda y eso es lo último que hemos hecho antes de ponernos a grabar esta contracrónica. Bueno, queridos, pues hasta aquí llega esta contra de hoy, esta contra barcelonesa de hoy.
No es la primera vez que hago una contra en Barcelona. Había hecho una contrahistoria hace unos años, pero sí es la primera vez que hago una contracrónica, que la contracrónica viene a Barcelona. Contrahistoria sí, hice una, en el año 2018, creo recordar, en verano. Pero vamos, nunca había hecho una contracrónica. Esta es la primera y espero que no sea la última. Bueno, Jano, pues muchísimas gracias. Ya te puedes ir a tu habitación a dormir. Ya me puedo ir a mi habitación, ya me liberas, porque me has hecho la contracrónica, la contravía, la contra ese por la calle, te he tenido, te he traído en tren. Tienes como un niño no has podido dormir la siesta, te tengo como a Garín los días que le tengo sin dormir la siesta. Has sido víctima de mi hiperactividad. Sí, absolutamente, pero bueno, siempre un placer estar con los Bueno, en el tren te has echado una cabezada. El problema es que como va tan rápido el tren de Madrid a Barcelona... Y también he tenido que luchar la cabezada porque tú querías estar en la cafetería todo el tiempo. A ver, es que la cafetería es el único sitio donde te puedes quitar la mascarilla. No hemos estado con la mascarilla luego en el vagón tampoco. Bueno, porque te has puesto a dormir, has puesto la cabeza encima de... Bueno, no vamos a hacer aquí interioridades, pero ha echado la cabeza sobre la mesita del asiento y se ha quedado allí como un niño pequeño. Bueno, ya terminamos, ya que sí, ha sido un placer teneros al otro lado y a Jano a mi izquierda, así que os emplazo, ya sabéis, mañana estaré de vuelta en Madrid, a que regreséis por aquí mañana.